¿Qué es la nostalgia? ¿Por qué nos gusta coleccionar objetos antiguos y por qué creemos que los tiempos pasados fueron más felices? Nos propusimos encontrar un pueblo con el que podamos viajar al pasado y descubrimos este bello lugar. ¿Cómo vivían los antioqueños hace 100 años? Hoy nos vinimos para Concepción, Antioquia, un pueblo atrapado en el tiempo. Concepción, Antioquia es un pueblo escondido entre montañas que parece detenido en el tiempo, donde cada calle empedrada y cada balcón de madera cuentan historias de un pasado vibrante. Este pueblo, con su encanto colonial intacto, es como un cuadro vivo, donde el verde profundo de las montañas, que se ve desde cualquier rincón del pueblo, crean un paisaje que enamora a primera vista. Aquí la tradición y la naturaleza invita a los visitantes a desconectarse del bullicio moderno y a descubrir la serenidad de lo simple. Algo que nos encanta de Concepción es que es un pueblo con un ritmo de vida muy diferente a la ciudad. Sientes que las personas son más tranquilas, caminan muchísimo, saludan también bastante y bueno, parece que es un pueblo libre de ansiedad, libre de estrés y queremos hoy indagar más sobre esto directamente con las personas de Concepción. ¿Cómo es su ritmo de vida acá? ¿Tranquilo? No, tranquilo, aquí no hay nada. Aquí, mire, el ritmo de la vida aquí es acá. Por ejemplo, el día sábado y el día domingo viene mucho turismo. Siempre vienen por ahí. No mucho todos los días, pero no. Siempre vienen diario, vienen carritos. Vea por ahí un poco de gentecita. Y vienen, pero esto es muy sano, muy calmado. No se siente un radio, un piano, nada, vea. ¿Cuál es su rutina? No, ¿A qué hora no, se despierta usted? No, pues ¿Qué yo hace? me acuesto a las 6:30 de la tarde y me levanto a las 6 de la mañana. ¿En serio? Mojo las matas, hago oficio en la casa y me vengo para la calle a andar, a voltear un rato hasta que me dé ganas o me dé hambre y me voy. Entonces se acuesta a las 6:30 de la tarde. A las 6:30 de la tarde. Sí, entonces usted duerme casi 12 horas. Eso. ¿Qué te parece pues el pueblito, los colores, Me encanta. las piedras? Es súper lindo. Pues además da como mucha tranquilidad estar acá. Como que se recarga uno energéticamente. Además porque sin estar como en la zona rural, sí se siente muy cerca porque camina uno como 3 cuadras y ya está en el campo literal. Sí, de hecho, también lo que hace muy especial este pueblo es que sea empedrado, porque así eran los pueblos antiguos. También porque es como un material más cómodo para los caballos. Sí. En este pueblo se ven muchos caballos y es normal que las personas vayan a sus labores cotidianas en caballo. Hoy esperamos ver a alguien andando en caballo, seguramente lo vamos a encontrar y les vamos a mostrar. Buenas, ¿qué más? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Hernando Alfiro Carvajal Rojas, Qué bien, y de toda la vida acá de Concepción. hijo de Concepción, sí señor. ¿Y usted qué piensa de que en Concepción se diga que Concepción quedó como atrapado en el tiempo, de que el tiempo acá no pasó y que todo se mantiene igual que antes, hace 50, 100 años? Lo estamos conservando por monumento histórico y cultural del Departamento de la Nación, donde nació nuestro general José María Córdoba. Concepción es un pueblo maravilloso, todo el turista que llega a Concepción se va encantado, porque nuestro pueblo, a todo el turista y vecinos los queremos apoyar con el cariño y con el amor, como nos enseñó nuestro general José María Córdoba. Qué bueno, y también tenemos suerte nosotros de encontrarnos a usted acá en el caballito. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde andaba? Dándole vueltas ya a un ganado en la finca. Sí. Sí, ¿Y sí. usted anda todos los días en el caballito? A caballo. Oh mula de mis praderas que cuando vas a la sierra te engulles en un resoplo todo el aire de mi tierra. Por las trochas de la vida, erguida, altiva y serena, vas con tus cascos matando las víboras de mis penas. Cuando atraviesas la senda con paso firme y con maña, te conviertes por encanto en lirio de la montaña. ¡Arre! Pues mula, mulita, mascota de mis mayores, que suavemente mitigas mis cuitas y mis dolores. Por eso cuando te miro cruzar por largos caminos,
Parece que va pasando la reina del campesino. De mi pueblo eres emblema, de vigor eres semblanza, porque llevas en tus lomos los frutos de la esperanza. Y cuando al cielo lleguemos para descansar los dos, me apearé reverente para que se monte Dios. ¡Hermoso! Bueno, aprovechamos que nos encontramos a un poeta y a un improvisador humorista. ¿O cómo se autodenomina usted? Algo así. Sí. Acá en Concepción, ellos son turistas acá en el pueblo y están encantados y muy inspirados acá en Concepción. Y bueno, les preguntamos cómo se sienten acá, cómo sienten el ritmo de la vida. Bueno, vea, yo acá no me siento porque yo por lo general vivo parado y caminando. Pero sí les comento que estamos realmente maravillados, estamos anonadados de ver esta belleza de pueblo, de ver el aseo, de ver la cultura de la gente. Todos saludan, eso es una cosa extraordinaria. La paz que se vive en este municipio es muy difícil encontrarla en otra parte. Más la topografía en los alrededores, eso es una cosa extraordinaria que nosotros estamos disfrutando al máximo. ¿Y usted cómo siente acá el ritmo de la vida? Sí, no, ¿Cómo es- ve a las personas? Eso es un pueblo excepcional, de un ambiente apacible, calmado, tranquilo. El ornato, la urbanidad, el aseo, brota a primera vista, en la presentación del pueblo, todo el paisaje, todo es hermosamente encantador. Aquí todavía se puede decir, como decían los abuelos, decían, ya no cantan los tiples ni florecen los trinos. Ya no es dulce el trapiche ni es firme la palabra. Se murieron los abuelos, se nos borró el camino. Y del tiempo pasado solo nos quedan los recuerdos. ¡Wow! Muy bonito. Y hablando del tiempo, ¿cómo siente el paso del tiempo usted acá? No, es que el tiempo lo ve pasar en la uno, el tiempo. Ajá, Uno o sea, no lo siente. acá no ha Uno pasado lo el siente. tiempo en el pueblo. ¿Usted qué es que- cree? Es que era un lugar tan apacible y tan calmado que el espíritu se relaja, se calma, se equilibra. Mejor se equilibra y siente esa paz emocional y mental e integral. ¿Y cree que Concepción es un pueblo atrapado en el tiempo? En el tiempo y en el espacio, sí señor, pero para bien, para bien de sus queridos moradores, de esta bella gente de aquí y de nosotros quienes lo visitamos con alguna frecuencia. Qué bien, no, muchísimas gracias. Concepción representa a esos pueblos de Antioquia de antaño. Concepción es, yo lo definiría en 3 palabras: herencia, historia y tradición. Ahí se enmarca todo el pasado, presente y todo el devenir y el decurso de la vida cotidiana de Concepción. Caminar por Concepción es como dejar un libro de historia, mientras caminas por las calles que vieron nacer a José María Córdoba, el general antioqueño más importante para la independencia de América del Sur. Pero más allá de sus historias heroicas, el verdadero tesoro de Concepción es su gente, cálida, acogedora y siempre dispuesta a compartir una sonrisa y una buena conversación. Bueno, y me encontré a un Juan de Jesús que se vino acá a tomar el solecito al parque, ¿cierto? Como todos los días. Claro, Se sienta en esas banquitas y se parcha acá un rato a ver pasar el tiempo. a ver pasa la gente. A ver pasar la gente, a chismosear. Don Juan de Jesús, ¿usted qué es lo que más le gusta de Concepción? Lo que más me gusta a mí, no le digo porque a mí me gusta mucho la iglesia, que voy todos los días, ¿Usted todos los días va a la todos los misa? días voy a la Santa Misa a ver ¿Sí? si me cuadra esta rodillita que... A pedirle a Diosito por la rodillita. ¿Le duele mucho? No, es que donde estoy sentado no me impide para nada, pero voy Caminando, a sí, caminar, poquito. ahí es donde mejor. ¿Qué diferencia tiene el parque ahora y cómo era antes? No, en el parque no había esas palmas, no había nada. Todo eso lo sembraron eso es hace de nuevo, poquito. eso es de nuevo que sembraron eso. Sí. Y las casitas se conservan Y las como eran casi- antes. Sí, eran así la misma cosa, esas sí eran así, Las casitas eran iguales. Sí. Usted ha vivido en la misma casa toda la vida. sí. Sí. ¿Y cómo es la casita suya? Muy de primera, es como de entrar a la iglesia. ¿Sí? Grande. Una casa grande. Una casa grande y embaldosadita. Sí. Y tiene un solar. Sí, Sí. solarcito chiquito. Todas las casas acá en Concepción tienen solar. La mayoría. La mayoría de las casas tienen solares Sí. y siembran plátano, venenos solares y todo, y frisolito. Ay, hasta frijoles tienen en la casa. Cultivo de frijoles. Ah, no, Claro. mijo, ustedes tienen entonces. Sí. Ahí tienen el campo dentro de la casa. Ah, es claro. ¿Cuál es el ritmo de su vida? O sea, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora Yo se me acuesta? levanto a las 5 de la mañana, Sí.
y hago traguito y le llevo a la compañera a la cama y me persino y hago el libato, el chocolate y todo y me vengo para allá para la misa. ¡Ay, qué rico, relajadito! Y luego de la misa se viene y se sienta acá un ratito, ve pasar sí, gente. esperando que me hagan el almuerzo. Ah, ya luego llega y las cosas ya les tiene el almuercito. Ah, qué rico, un estilo de vida muy tranquilo. Nos estaban diciendo que antes había más gente en el parque, que la gente se fue. Sí, la gente se fue de Guida porque como había tanta violencia, entonces tuvieron que ir de Guida. Y cuando mataron mucha gente y le hacía mucho un propio, bendito de mí, llegaban y calentaba, fue la gente, calentaban ese coso caliente que apenas a lo que lo veía como candela, le quitaban la ropa y lo sentaban. Ay, que es una vida muy bellonda, bendito de mí, una muerte muy bellonda. Y le sacaban los ojos así vivos y la lengua. Ay, no, qué horror. Bendito Entonces sea. mucha gente se fue pues Y huyendo. mucha gente se fueron de Guida, Ah, y por eso entonces el pueblo quedó con muy poquita gente. muy poquitica. Sí. Sí, pobrecito quedó solo. ¿Cómo está? Ahí de a poquito va volviendo a tener gente, ¿cierto? Sí. ¿Cada vez viene más gente o no? ¿O Los solamente vienen de los días turismo sábados y sí se viene van? más gente. Sí. Sí. Los días de semana hay más poquita, pero los días sábados sí viene gente bastante. Estas fachadas con estos pequeños balconcitos son súper comunes aquí en Concepción. Nos parecen súper lindos, son súper tradicionales, son en madera, pero además nos llama la atención de que no sean como normalmente son, que son de hierro, como por seguridad, sino más como para la gente asomarse. Entonces también muestra un poco como las dinámicas, la seguridad que tiene el municipio. Y esta casa representa una casa tradicional paisa con este patio que queda en todo el centro y alrededor se distribuyen cada una de las habitaciones. Normalmente las abuelas o los papás de las abuelas tenían este tipo de casas y tenían un jardín en el centro, incluso a veces tenían hasta árboles frutales. Entonces nos parece muy lindo y es como tener el campo en la casa. ¿Cómo es el ritmo de la vida acá? Tranquilo, por ejemplo, ¿cuál es su rutina? O sea, ¿a qué hora se despierta? ¿Yo a qué hora me despierto? ¿A qué hora se acuesta? A ver, yo me acuesto a las 10 de la noche. Me levanto a las 8 de la mañana. Cuando tengo que madrugar, me levanto temprano. Pero la rutina aquí en el pueblo es buena. Mucho silencio, mucha tranquilidad. Uno puede hasta vivir con las puertas abiertas. No pasa nada. Y llegó la hora del almuercito paisa. Obviamente vamos a comer frijolitos, con huevito, chicharroncito y eso no nos puede faltar a los paisas en la casa. Este lugar nos llamó mucho la atención porque tiene muchas cosas antiguas. Por ejemplo, tienen planchas que se usaban hace muchos años, que eran con carbón. Tienen, no sé, instrumentos para el riego de los campesinos, en los cultivos. Tienen muchas cositas que nos llaman mucho la atención, incluso unos recipientes que usaban mucho los abuelos en las casas, como no tenían baño dentro de la casa, los usaban para orinar adentro y luego iban y botaban el orín. Y este recipiente se llama mica, y eso no le puede faltar al abuelito debajo de la cama nunca. Oigo, estamos haciendo un videito porque estamos conociendo Concepción. ¿Ustedes son de acá de Concepción? Los señores, todos. Yo también soy de aquí. Sí. ¿Y ustedes creen que Concepción es un pueblo atrapado en el tiempo? El problema de este pueblo es la ley que rige el patrimonio histórico de todas las construcciones del pueblo. Si eso no existiera, aquí se generaría empleo, desarrollo. Aquí mucha gente ha dicho, para que este pueblo surja realmente, una fábrica de 200 empleos, aquí se puede promover la ebanistería, la construcción a grandes volúmenes, ¿cierto? Porque vea, observes eso que hay allá al frente. Es cierto, es un bien mostrenco que está ahí detenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay la ley que le permita al dueño del inmueble reconstruir de acuerdo a su criterio. Tiene que ser con los caprichos propios de la administración municipal,
de planeación que es la que rige todos los destinos aquí en esa materia. O por lo menos debería haber, pienso yo, debería haber como un incentivo para que las personas cuiden de esa propiedad histórica. Pero exactamente, por eso no existe. Es que esa sería una salida, pero aquí no hay recursos para incentivar a nadie. ¿Usted ha vivido toda la vida acá? Hace por ahí 50 años vivo aquí, o por ahí 60. Sí. 60 años. Pero vivo era Barbosa, me vine para acá y aquí me quedé. Aquí me muero ya. ¿Y vive feliz acá? Pues sí, vivo bueno porque muy buenas amistades, un pueblo muy sano que puede dormir uno en media calle. Pues, y es lo que le sirve a uno ya viejo, la tranquilidad. A mí un pueblo intranquilo no me gusta, o de vicios o de eso no soy capaz. ¿Se vive tranquilo acá? Y gracias a Dios es una guapanela y me acuesto tranquilo. Este es un lugar donde el tiempo corre a un ritmo diferente, donde el aire es más fresco y la vida se disfruta sin prisas. En Concepción el paisaje natural es tan protagonista como sus tradiciones, ofreciendo un refugio para quienes buscan paz, belleza y un pedacito de Colombia que guarda con orgullo la esencia de lo auténtico. Y vamos terminando nuestra jornada aquí en Concepción. La verdad nos encantó el municipio porque además de lindo, las personas son súper cálidas. Nos preguntaban todo el tiempo que cómo estábamos, que qué estábamos haciendo. Incluso una persona nos invitó a tomar algo, entonces nos pareció súper linda, que ya era una amiga más. Que siempre que viniéramos a Concepción le tocáramos la puerta y le pidiéramos un tintico, entonces nos pareció súper bonito. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención de Concepción es que el pueblo es muy solo, especialmente en semana. A los finales de semana vienen ya personas a hacer turismo, pero en semana es muy solo. Entonces hoy entendimos un poco por qué y algunas personas coincidieron contándonos que este pueblo fue muy golpeado por la violencia, entonces muchas personas tuvieron que huir más o menos en la época de 1990 a los 2000. Otra de las razones para que Concepción sea como tan solitario, sea un municipio atrapado en el tiempo, es que hasta hace poco la vía estaba muy mal, no estaba pavimentada, entonces eso hacía que llegar hasta acá, desde Medellín, tomara mucho más tiempo del que toma hoy, que son más o menos 2 horas. Entonces eso lo alejó un poco y ha hecho que el municipio se conserve muchísimo. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó, colabóranos con un like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que nos acompañes en nuestros próximos videos. ¡Chao!